Bueno, pues después de esta introducción y de saber un poquito por qué celebráis el Día de la Psicología el próximo 24 de febrero, nos gustaría conocer un poquito más este campo, ¿no? La psicología en emergencias. ¿Qué es la psicología en emergencias? La psicología en emergencias es un área dentro de las muchas que tiene la especialidad o la profesión de psicólogo, en la que nos dedicamos a atender a víctimas en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Uh-huh. Bueno, pues la psicología en emergencias, que esta mañana va a formar parte de nuestro tiempo de radio y que además es bastante reciente, según hemos podido leer, ¿no? Sí, no hay especialidades más clásicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dentro de la psicología se conoce principalmente a la rama clínica o sanitaria, ¿no? La que todo el mundo espera de ir al psicólogo con un diván donde lleva una bata blanca. Uh-huh. Y todo eso, las ramas, hay otras ramas más recientes, sí, recursos humanos, psicología de emergencia, tráfico y seguridad. Sí, son más recientes. Me nombras la bata blanca, que muchos psicólogos no quieren ponerse esa bata blanca porque dicen, nosotros no somos médicos. Sí, no, principalmente, bueno, queda el ámbito clínico en los hospitales y demás, pero sí se intenta un poco, porque también hay mucha fobia asociada a esa bata blanca, entonces pues se intenta un poco desligar una profesión de la otra. Celebráis aquí en Ceuta este día y lo comenzáis pues con actividades como la de esta tarde, que va a tener lugar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, con un tema elegido que es la gestión de la información en situaciones de emergencias tras los hechos ocurridos en la ciudad. Habéis tenido que intervenir en muchas ocasiones en nuestra ciudad en los últimos años, ¿no? Sí, llevamos una racha, bueno, no sé si afortunadamente o desgraciadamente para la ciudad, interviniendo en casos de crisis de emergencias tanto a nivel individual como grupal, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel individual, suicidios, defunciones súbitas que ocurren no casi diariamente, pero con bastante frecuencia, y luego a nivel grupal, pues por ejemplo los incendios que hubo en la ciudad recientemente, en verano. Ese tipo de situaciones, en ese tipo de situaciones actuamos. Uh-huh. Que parece ser que nos olvidamos un poco de la parte humana, ¿no? En esas situaciones, como acabas de hablar, el incendio, estamos como muy involucrados en el medio ambiente, pero no nos acordamos de esas personas que tuvieron que salir de sus casas corriendo y, bueno, algunas que tuvieron muchos problemas, ¿no? En casa con esa situación. Sí, hubo personas que tuvieron que desplazar, creo que fue en Pabellón de Santa Amelia, intervino otra compañera, no yo. Y creo que había un grupo también de religiosos que estaban aquí haciendo algún tipo de retiro espiritual o algo así. Uh-huh. Y al final pasaron la noche en el Pabellón de Santa Amelia. Uh-huh. Bueno, cuéntanos qué va a pasar esta tarde en esa mesa redonda. ¿Qué habéis preparado? Maribel, en esta tarde lo que aparentemente puede parecer como rivales, ¿vale? Porque muchas veces en las situaciones de emergencia los medios de comunicación y los psicólogos nos convertimos ahí como en medios rivales. Vamos a sentarnos en una mesa para ver qué cosas tenemos en común. Vosotros no dejáis de ser otros intervinientes en las situaciones de emergencia, ¿vale? Que tenéis vuestro objetivo, nosotros tenemos el nuestro, y si queremos eso, pues oye, ver cuando hay una emergencia, la información cómo se maneja. Vosotros como te decía antes, ¿no? Vosotros qué priorizáis en eso, cómo llega la información. Una de las preguntas que plantearemos es, oye, ¿en las emergencias se deshumaniza la información? ¿Es verdad que tú tienes que ofrecer una información real y fidedigna sobre las cosas? Detrás de eso, tú cuando coges tu micro y hablas, ¿eres consciente de que hay una persona escuchándote que lo que tú digas le puede cambiar su vida? Entonces yo creo que a veces costará trabajo sentarte en un micro si sabes que tiene tanta repercusión tus palabras sobre el estado de ánimo de otra persona. Uh-huh. Pero desde nuestro punto de vista y por nuestra experiencia es que ocurre así. Uh-huh. O sea, hay situaciones de funciones, cosas así más traumáticas que han ocurrido recientemente, donde la familia, su medio de información es el móvil. Y entonces, o tu informativo de radio. Entonces, según lo que tú digas, ellos van a tener una expectativa, otra, sobre su familiar o sobre la persona que no se encuentran. Entonces, sí, es un aspecto importante que yo creo que nunca hemos sentado a debatir y que yo creo que se interesa debatir al menos y sentar algunas bases. Hay veces que incluso los investigadores en estos tipos de casos, ¿no? de algún fallecimiento, alguna muerte pues de una manera trágica, recomiendan a la familia que no vean tele, que no escuchen radio, que no lean periódicos, y además hablamos de incluso situaciones que conocemos todos, ¿no? También en la península, ¿no? Que han tenido una repercusión importante informativamente, y los recomiendan que no vean nada, absolutamente nada, que solo escuchen a los investigadores. Yo
en los recientes, que también es otra cosa que plantearemos esta tarde, en las intervenciones, las últimas que he estado haciendo, si me doy cuenta no tanto de vuestra información que está contrastada, de cuando tú coges tu micro o un periodista hace alguna crónica, entiendo que lo tiene contrastado, sino todos los comentarios que aparecen debajo. Que eso sí que está abierto a cualquier persona que tenga un teléfono y opina ahí lo que le parece. Entonces yo creo que tanto, según la información, bueno, si intentas obviar alguna cosa, algún detalle, es tolerable, pero los comentarios hacen mucho daño. Y todo el mundo ahí, pues, libremente opino lo que me parece. Uh-huh. Eso ya está un poco más en el ser humano, ¿no? Claro, yo creo que eso sí se escapa del control de... Como supongo que habrá unos moderadores o algo así, pero... Sí, claro. Ahí la gente ya opina y entonces porque además es un chorro continuo de información, no es una cosa, la noticia tú la lees una vez, vale, pero entras otra vez para ver si han comentado algo y otra y al final se convierte pues eso, tu conexión con la realidad es eso que lees ahí. Uh-huh. Desde tu experiencia, ¿cómo se vive? Porque claro, que no tenemos que decir a una persona que está sufriendo en un momento pues de catástrofe o de un suceso traumático, aunque cada persona hemos visto que reacciona, ¿no?, de manera diferente. Uh-huh. A mí, a nivel personal, una cosa que me preguntan mucho es, bueno, y cuando alguien ha fallecido o tú vas allí a intervenir, ¿tú qué le vas a decir para que se le quite el malestar que tiene? Yo digo, es que a veces no hace falta decir nada. Siempre tienes que hablar a la persona que está llorando. A veces simplemente tu compañía le hace que no se encuentre solo en esas situaciones, ¿no? Entonces en nuestra labor sí hay dos momentos diferenciables, que son uno es cuando la víctima o el familiar de la víctima está solo. Una imagen que creo que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, y que fue un hito dentro del área de la psicología de emergencia, fue los atentados del 11M. Todos tienen imágenes de cómo un psicólogo acompaña a una persona desorientada, con la ropa quemada, hecha girones, y simplemente lo acompaña y se sienta en un bordillo con él y no le habla, solo está al lado suya. Y luego hay otras intervenciones, bueno, pues por ejemplo como, no recuerdo su nombre, ¿no? En Granada, creo que fue en Granada, este chico que cayó en un pozo, donde, bueno, pues el psicólogo hacía un poco, acompañaba al portavoz de la familia. Uh-huh. Entonces, es verdad que tu rol va a depender de cada situación. Intervienes en situaciones donde hay una familia muy estructurada, hay una persona que maneja la información, lo hace de manera coherente, y tú lo único que haces es anticipar cosas que van a pasar. Pues mira, pues por ejemplo, ahora hablamos de casos individuales, ¿no? Uh-huh. Un fallecimiento, por ejemplo, en un domicilio, tú le acompañas, por ejemplo, le anticipas que va a venir la funeraria, que va a haber una serie de procesos que tiene que hacer, que a lo mejor no se encuentra con fuerzas para ello, pero que tiene que hacer. Que si ha fallecido en casa, pues que van a venir a retirar el cadáver. Yo he participado en situaciones en las que tú al final acompañas al familiar a despedirse de esa persona, uh-huh, siendo conocedor de que hay un cariño ahí, que esa persona va a volver a verlo. Pues a lo mejor puede ser tu pareja, tu hijo, no sé. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Acompañar. Uh-huh. Bueno, o sea, es mejor que esa persona lo haga solo. ¿Tú le vas a quitar ese pesar? No, pero tú estás allí con él. Hablamos de conectar entre personas, entre el psicólogo y la persona que está sufriendo en ese momento. Claro, eso siempre. O sea, eso siempre. Y tuvimos en una de las formaciones que hicimos en el colegio, vino un psicólogo experto en emergencias también, que ahora era de Jaén, trabaja, creo que es director del 112, o al menos lo ha sido hasta hace poco. Y él contaba que él, a nivel emocional, llegó a su casa y le decía a la mujer, yo necesito ponerme ahí una película de llorar. Uh-huh. Y entonces él, pues, descargas así. Obviamente tú llegas a casa y tú no eres indiferente, nadie es indiferente al dolor de otra persona. Claro, eso te iba a preguntar, que el ser psicólogo o psicóloga no lleva consigo el que pueda separar, ¿no? Todo te puede afectar de una manera o de otra, ¿no? Sí, claro. Incluso, bueno, hay muchas vivencias ahí personales que se repiten y se presentan, ¿no? Todos tenemos una historia y tenemos situaciones de pérdida también. Entonces muchas veces te enfrentas a cosas que tú has pasado antes y todo se te remueve por dentro. Pero bueno, es la profesión que hemos elegido. Uh-huh. Una profesión que esta tarde tiene esa cita en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez y que nos habla de esas situaciones de emergencias, de cómo se tratan también en los medios de comunicación. No es lo mismo una emergencia que una urgencia, que a veces confundimos las palabras. Claro. Realmente, claro, o una crisis o una catástrofe. Por ejemplo, la situación que se vive en Turquía y Siria es una catástrofe que se escapa al control, ¿no?, a los recursos que tiene un país para afrontarlo, y por eso hay ayuda humanitaria y otras entidades que colaboran. No podemos comparar lo que está pasando allí con un atentado, por ejemplo, ¿no? Claro. Aunque muera la misma cantidad de personas. Sí, eso sí sería, por ejemplo, un atentado
o a nivel local, no sé, o un incendio o una inundación en Ceuta, pues no llegará a ser emergencia sí, pero no llegaría a pasar de emergencia porque la ciudad tiene recursos para hacer, siempre que sean medianamente coherentes, tiene recursos para afrontarlo. Entonces pasamos a crisis o catástrofe cuando tus recursos ya no son suficientes y tienes que pedir ayuda externa. Entonces nosotros nos afrontamos muchas emergencias, fallecimientos, accidentes, como te decía, suicidios, cosas así, que tenemos recursos suficientes en la ciudad para afrontarlo, entonces se consideran eso, pues emergencias. Uh-huh. Unas emergencias que están ahí siempre, pendiente de nosotros y que muchas veces nos hace pensar, cuando tú has dicho que vemos esa imagen, ¿no? Esa persona que acaba de sufrir, pues eso, el atentado, por ejemplo, del 11M, acompañada por un psicólogo. ¿Qué es lo que hace ese psicólogo en ese primer momento? Pues, Maribel, ¿tú consideras que si esa persona, bueno, y el ejemplo que te pone el 11M es muy, muy significativo, esa persona nadie lo acompañase, esa persona deambularía por allí? Pues, para empezar, si deambula hacia el lado de otra vía, puede sufrir un accidente, porque esa persona no es consciente ahora mismo de nada. En concreto en ese atentado también hubo un componente que fue el sonido, la explosión. La gente no solo se quedó en shock, sino que perdió la audición. Entonces una persona que es desorientada porque no ve seguramente poco, no oye nada y está pues muy aturdida. Uh-huh. Y ese acompañamiento lo que se hace es primero ponerlo a salvo, luego acompañarlo a que si necesita atención sanitaria, reubicarlo así, ¿no? Al menos eso, pues separar, bueno, tú no eres la persona que separa, ¿no? Pero hacer un triaje, ver eso, en qué está esa persona, qué tipo de ayuda necesita, si es sanitaria, solamente asistencial, si está herido de gravedad, si no está, ¿vale? Uh-huh. Eso en una situación caótica como esa en concreto, donde había tropecientas personas allí atendiendo. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de emergencia con la que os habéis encontrado y que os ha marcado más a los psicólogos de nuestra ciudad? Ten en cuenta, somos 9 compañeros. Cada uno atendemos de manera individual. Entonces yo te podría contar la mía y a lo mejor otros chicos que hemos atendido, suicidios. Yo he atendido personas fallecidas en casa y he tenido que acompañar eso, pues a velar el cadáver, a despedirme. Bueno, en el fondo tú también te despides, ¿no? Eso, pues personas desaparecidas que mientras tú estás interviniendo aparecen. Son muy distintas. Porque además eso, en el fondo tú has preparado para todo. La activación nuestra es, te llaman por teléfono, llaman a la coordinadora te da unas indicaciones, oye, pues ha desaparecido una persona en no sé dónde, hay que buscarla. Te acompañas a la familia, te puedes encontrar que está la madre sola, el padre solo, un hermano, que no hay nadie, que está toda la familia, que hay menores, que no hay menores, que hay personas con discapacidad a las que tienes que explicar la situación. Entonces no anticipas lo que te vas a encontrar. ¿Y somos receptivos cuando llega el psicólogo? ¿O tenemos así como una especie de barrera o de decir, no, ahora no? Eso, unido a lo que te decía antes, ¿no? Que la gente, a veces me dicen, amigos y compañeros, los psicólogos ahí no hacen nada. ¿Tú para qué vas allí? ¿Qué le va a quitar tú la pena a la gente? Tú que tienes palabras mágicas. Pero yo, sin embargo, nunca escucharé de que diga, vete. ¿Vale? Yo seguramente habré hecho más o menos, pero nunca escucho a la gente que ha dicho, yo no quiero estar contigo, vete. Sí, en una situación, sí. Si una chica, que la mujer de un chico fallecido, sí me dijo, yo ahora mismo no estoy para hablar, déjame. Y luego cuando pasó las horas y se marchó, vino a abrazarme y me dijo, oye, perdona, pero yo no estaba en situación de hablar contigo, entonces te pido perdón, pero gracias por no sé qué. Entonces, sí. Y una cosa que claro que también sí ocurre y también queremos plantear a corto plazo es qué ocurre después de la emergencia. O sea, yo trabajo dentro de las 72 primeras horas, me marcho y esa persona, ¿qué pasa con ella? Si tenemos el convenio que tenemos con la ciudad, atiende a esas 72 horas, pero luego la persona necesita otro tipo de apoyo y te busca. Y llama al 112 para que vayas otra vez a su casa, te lo encuentras por la calle y te pregunta, oye, ¿puedes venir tú a verme? Que ya no entra dentro del convenio, entonces pues esa es una cosa que sí encontramos que es difícil de solventar porque a nivel privado la gente no puede costearse un psicólogo y a nivel público los recursos están sobresaturados. Uh-huh.
Cada día necesitamos más del psicólogo por muchas cosas que nos van pasando a lo largo de la vida, y desde luego esta rama de la que estamos conociendo un poquito más, que es la de emergencias, nos está sorprendiendo gratamente, ¿no? Porque es una figura que vemos, que sabemos que está, pero no conocemos en profundidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que hagáis ese tipo de trabajo, porque en definitiva es un trabajo que os aporta a veces incluso sufrimiento, ¿no? Como me decías hace un ratito. Vamos a hablar un poco de los perfiles de algunas situaciones, y hemos visto, por ejemplo, en matrimonios, cuando hay una pérdida trágica de un hijo, recientemente aquí, además, en nuestra ciudad, vemos siempre en esa pareja uno fuerte y uno más débil. Y suele además pasar muy habitualmente, uno que se enfrenta a las cámaras, a los medios de comunicación, y otro que no quiere saber nada. ¿Es habitual encontrarse estas situaciones? ¿Es que es normal que alguien, cuando se viene abajo, su pareja reacciona y se viene arriba y dice, pues yo voy a ser el que hable, el portavoz, ¿no? Digamos. Y da igual que sea el hombre o la mujer. Maribel, eso es complicado de generalizar, porque ten en cuenta que las emergencias ocurren cuando nadie lo espera, y las parejas pasamos por muchas situaciones. Entonces tú encuentras parejas que son parejas recientes, parejas que son parejas que se han formado hace poco tiempo, segundas parejas, donde por decirlo, tú pones el caso de un hijo, ¿no? Pues donde el padre, que no es la persona que convive con la madre, hace aparición y ocupa un rol que tendría que ocupar, o que dejó de ocupar hace un tiempo. Entonces sí es una combinación rara. Si tú me comentas, claro, la madre es la que suele... Yo particularmente, en los casos que he intervenido, siempre intento o recomiendo que haya un portavoz de la familia que esté un poco más alejado emocionalmente de eso. Porque luego las preguntas, según quien pregunte... Sí, hay veces que hay muy poquito tacto. Por eso, entonces, según quien pregunte, tiene allí el objetivo delante tuya y le puedes rascar. Yo hablo no de rascar, tú rascas y sacas, puedes sacar lo que le parezca. Entonces, según lo que tú vayas buscando, esa persona ahora mismo no es consciente, va sin a pecho descubierto, como se dice en Andalucía, ¿no? Y es muy frágil. Entonces, yo considero que para cierto tipo de situaciones, sobre todo en los primeros momentos, no sean la madre, padre, hermano, sino que sea alguien del segundo, ¿no? Que tenga menos apego emocional, quien de esa información, que seguramente hay poca información al respecto y que todos son dudas y preguntas. Él tiene poca cosa que contar. Yo creo que va más a ver si le cuentan cosas a él. Bueno, pues cada día trabajando en un ámbito desde luego importante como es la emergencia, que como bien dices nunca sabemos cuándo va a saltar, y que estáis ahí pues para poner ese importante granito de arena en las familias, en las personas en general, ¿no? que sufren de algún momento en el que necesita de la ayuda de un psicólogo en su vida. No sé si quieres añadir alguna cosa más esta mañana, Javier. No, que espero veros por allí. Vale. Sí, por supuesto intentaremos estar allí, y sobre todo que es un acto abierto a todo el público, sí, y que pueden disfrutar de todo lo que allí se hable, y sobre todo conocer un poquito más todas esas situaciones que vivís vosotros los psicólogos y vivimos nosotros los medios de comunicación. Muchas gracias. Encantada de haberte tenido con nosotros. Igualmente.